El sujeto y el poder, por Michel Foucault. 2. Tiempo y espacio en el discurso de Michel Foucault. Edgar Garavito. 2. La segunda hipótesis que podemos proponer tiene que ver con la estética del pensamiento de la manera sugerida por Deleuze. El modo de ser del pensamiento se constituye a partir de una imagen espacio y una imagen tiempo, y estas imágenes establecen el fundamento estético del pensar. Hipotéticamente puede decirse entonces que todo pensamiento va acompañado de manera inmediata de una imagen pensamiento y que esta imagen pensamiento está compuesta fundamentalmente por un espacio y un tiempo. Es necesario explicar las características de este espacio y de este tiempo. En primer lugar, no deben ser confundidos con un espacio geográfico y social ni con un tiempo histórico social. El espacio y el tiempo social corresponden al país, al medio cultural o a la época en la que un pensamiento resulta elaborado discursivamente. En ese sentido, el espacio y el tiempo social son exteriores al espacio y el tiempo del pensamiento. Pero el espacio y el tiempo del pensamiento tampoco deben ser confundidos con un espacio y un tiempo referenciales, es decir, con el espacio y el tiempo de los que habla el pensamiento elaborado discursivamente. Cuando se dice que hay un espacio y un tiempo del pensamiento, no debe creerse entonces que se trata de las condiciones sociales e históricas en las que se desenvuelve el pensamiento, ni tampoco del espacio o del tiempo de los que el pensamiento habla. El espacio y el tiempo del pensamiento son una estética inmanente al propio pensamiento y no se hallan fuera de él. Un lingüista ruso, Mikhail Bakhtin, introdujo hacia los años 40 la idea de que en toda novela hay un tiempo y un espacio anterior al discurso y los denomina el cronotopo del discurso. De la misma manera podemos proponer que todo pensamiento, que todo discurso y que todo sistema filosófico tiene un cronotopo que le pertenece y que es interior al propio discurso. Ahora bien, tal cronotopía es la que no ha sido suficientemente estudiada por la filosofía. Investigar bajo esta perspectiva es quizá lo que nos puede explicar las condiciones inmanentes al acto de pensar y al acto de enunciar. Es además, si nos atrevemos a ir más allá de esta hipótesis, lo que en última instancia podría explicar por qué es posible pensar. La imagen pensamiento, explicada a partir de un espacio y un tiempo, no debe confundirse tampoco con el método que orienta al pensamiento. Es cierto que toda metodología tiene un espacio y un tiempo. El espacio del método es el conjunto de instrumentos o medios que utiliza y es, además, el conjunto de obstáculos que trata de superar. El tiempo del método es la manera como se suceden y se articulan las razones entre sí. La imagen pensamiento y la metodología tienen ambas un espacio y un tiempo. Sin embargo, no deben ser confundidas, ya que la metodología es una elaboración racional hecha por cada filosofía o sistema teórico. Un filósofo que escribe su discurso del método realiza una elaboración racional siguiendo un tiempo u orden del pensamiento y un espacio o disposición de medios para superar determinados obstáculos. El espacio y el tiempo propios de la imagen pensamiento no son, en cambio, racionalizados. Se trata de una estética del pensar que maneja tanto el método como el discurso, sea filosófico, científico, literario, etc. Aquel que escribe orienta además su vida desde una imagen tiempo e imagen espacio que componen una específica imagen pensamiento. Tal imagen pensamiento puede coincidir o no con la de un grupo de escritores, con la de un movimiento literario o científico, con la de un sector social o con la del pensamiento en un periodo histórico determinado, pero siempre será lo más importante el carácter preconsciente y precognoscitivo del espacio y el tiempo inmanentes al pensamiento y al discurso. Además, cuando se dice preconsciente y precognoscitivo, no hay que entender ahí un factor psicológico individual ni una pulsión reprimida por la conciencia. La imagen pensamiento es fundamentalmente el campo estético sobre el cual se dispone el pensar, y por lo tanto pertenece más a una relación espacio-temporal que a un inconsciente entendido a la manera freudiana. En la historia de la filosofía es, quizá, Spinoza, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, quien más se aproximó a esta idea de imagen-pensamiento.
Ahí se señala que hay una parte del pensamiento que funciona como autómata espiritual y que dicho automatismo no fue concebido por los antiguos. Los escolios y los corolarios en la obra de Spinoza son lo propio del autómata espiritual. Acontecimientos discursivos que responden a la disposición estética del pensamiento y de los cuales no se tiene un absoluto control metodológico. A diferencia del consciente y el inconsciente freudianos, que están ambos en el mundo lenguaje, según señala Lacan, la preconciencia de la imagen-pensamiento es la disposición espacial y temporal sobre la cual se establece el discurso del consciente como del inconsciente. La imagen-pensamiento no debe ser confundida, pues, ni con las condiciones históricos-sociales que hacen posible el discurso, ni con el discurso y el tiempo del objeto al cual ese discurso hace referencia, ni con la metodología que orienta las elaboraciones discursivas. No tiene que ver ni con la forma de un método, ni con el contenido u objeto del discurso. En cambio, sí puede comprenderse como la fuerza o potencia de aglutinación del discurso. Más que ser la forma del decir o del pensar, la imagen-pensamiento es la fuerza de un espacio y un tiempo que relacionan automáticamente una idea y otra idea, un pensamiento y un objeto, un autor y un lector, etc. Si al leer un libro o al ver una película, el lector o el espectador dicen, es apasionante, me sentí impregnado por el tema, era mi propia vida la que ahí estaba en juego, y en cambio, de otro libro o de otra película, dice, no entendí, el tema no tiene ninguna importancia. ¿Qué podemos entender de todo esto? Evidentemente que hay una fuerza preconsciente y precognoscitiva que vincula, en el primer caso, el autor y el lector, el director y el espectador, y en cambio, una fuerza igualmente preconsciente y precognoscitiva que en el segundo caso los separa. En otras palabras, puede decirse que en el primer caso está presente un mismo cronotopo y que en el segundo caso entran en juego dos cronotopos diferentes. En el libro Cine 2, la imagen tiempo, Gilles Deleuze, al hacer referencia al director de cine soviético Eisenstein, señala que para este no se trata simplemente de una fuerza, sino de una materia común que une al autor y al espectador y a la que le da el nombre de materia noética o materia automática. Una materia primera, preexistente a la lengua que funciona automáticamente en el pensamiento porque vincula en un mismo espacio y un mismo tiempo al autor cinematográfico y al espectador. En Las palabras y las cosas, los modos de ser del pensamiento, que cubren periodos más o menos largos, pueden hacernos pensar en la existencia de una materia o de un cronotopo común que aglutina diferentes discursos. En 1859, por ejemplo, Charles Darwin escribe del origen de las especies por medio de la selección natural. En 1872 publica el libro La evolución del hombre y la selección sexual. Tales ideas evolucionistas corresponden a una imagen pensamiento propia del siglo XIX, en donde cumple un papel fundamental el tiempo como forma lineal abierta e infinita. El espacio del ser, tomado en su aislamiento, es atravesado por el tiempo y por la fuerza de la vida. Ahora bien, esta cronotopía es común tanto al darwinismo como al positivismo de Comte y Spengler, quienes sostienen el progreso continuo gracias al desarrollo tecnológico. Y de alguna manera es una cronotopía presente también en la dialéctica de Hegel y Marx, a pesar de que allí el progreso se hace gracias a la relación con lo negativo. La tesis de Foucault es, entonces, que un mismo ordenamiento de episteme vincula en el siglo XIX discursos tan diferentes como los de la biología, la economía política y la filosofía. Nosotros diríamos, en apoyo de las ideas expuestas, que un mismo cronotopo funciona automáticamente en tales discursos y que actúa como fuerza de aglutinación que aproxima más a Darwin con Comte o con Marx que con los estudiosos de la historia natural en el siglo XVIII como Linneo y Buffon. Amplios periodos de la historia pueden establecerse a partir del cronotopo que les da especificidad. Llega un momento, sin embargo, en que ese cronotopo pierde su eficacia como factor de aglutinación de los discursos bajo una misma imagen-tiempo e imagen-espacio. Es el momento en el que comienza a oírse múltiples voces de alarma. Hay que detenerse, no es posible seguir pensando así.
Causas múltiples intervienen sin duda en el abandono de una imagen-pensamiento y en la formación de un nuevo cronotopo del pensar. Si consideramos simplemente una causa inmediata, aquella que precipita la transformación, es posible decir que ahí interviene un grito filosófico. De la misma manera como Antonín Artaud habla de atletismo efectivo, según el cual a cada sentimiento y a cada sensación pertenece un soplo que produce un cambio interior, es posible hablar de un atletismo filosófico, según el cual el filósofo concentra todas sus fuerzas en producir un cambio al modo de ser del pensamiento. El filósofo, como el actor, es un guerrero que usa sus fuerzas para producir un cambio. ¿Cuál es el modo de ser de nuestro pensamiento? ¿Por qué este modo de ser resulta ahora ineficaz? Detengámonos, no podemos seguir pensando así. Tal es la angustia del filósofo, su voz de alarma antes de lanzar el grito que ha de abrir un nuevo modo de ser del pensamiento. Descartes, por ejemplo, duda de toda semejanza y de toda apariencia, que son, al decir de Borges, en el poema dedicado al filósofo, los sueños de la razón. He soñado mi enfermiza niñez, he soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba. He soñado el inconcebible dolor, he soñado mi espada, he soñado la duda y la incertidumbre, he soñado el día de ayer, quizá no tuve ayer, quizá no he nacido, ¿acaso sueño haber soñado? Y en las meditaciones metafísicas, Descartes lanza el grito que abre un nuevo modo de ser del pensamiento. No puedo dudar que estoy dudando y en tanto que dudo, pienso. El grito cartesiano, como hemos dicho, inaugura la subjetividad, el racionalismo, un modo de ser del pensamiento que encuentra un fundamento intrínseco, etc. Comprender la historia de la filosofía es ante todo ser sensible a los gritos filosóficos que transforman el modo de ser del pensamiento introduciendo una nueva imagen cronológica y topológica en el tratamiento del ser.